También es importante notar que en el ReaComp tenemos 3 barras de búmetros. El primer búmetro de izquierda a derecha representa la señal que está entrando al compresor. El segundo búmetro es de color rojo y se activa cuando el compresor comienza a hacer la reducción y es una representación de cuántos decibelios está comprimiendo. Y el tercer búmetro es el que dice Output Mix. Representa la señal que está saliendo del compresor una vez que ya fue afectada por estos parámetros. Fue por eso que cuando hice el ejemplo de una compresión demasiado agresiva, la barra roja del búmetro me está indicando unos niveles de compresión muy fuertes y por lo tanto lo que está saliendo en el Output Mix es una señal mucho más baja y mucho más débil. Voy a hacer lo contrario en caso de que haya poca compresión. Además de que de entrada podemos escuchar mejor el audio, la barra roja del búmetro de lo que se está comprimiendo es mínimo y aquí nuevamente tenemos una señal fuerte en la salida del Output Mix. En la esquina superior derecha del ReaComp encontramos esta casilla azul activada que representa el botón de Bypass, el cual nos sirve para activar y desactivar el plugin y es una herramienta muy útil para escuchar las comparaciones de los efectos que estamos aplicando. Para desactivar en este caso el ReaComp damos clic en esta casilla y vemos que ya no está trabajando ninguno de los búmetros y la señal ya dejó de estar comprimida. A la izquierda de la casilla de Bypass podemos encontrar esta perilla que es el controlador de Dry Wet, que en español significaría seco mojado, con el cual podemos controlar una combinación entre la señal que está alterada por el compresor y la señal que no está siendo alterada por el compresor. Si le doy clic, indica el mensaje 100% wet, lo cual significa que el 100% de la señal está siendo afectada por el compresor. Si empiezo a arrastrar el controlador, empieza a disminuir el porcentaje de la señal que está siendo comprimida. Por ejemplo, si lo dejo ahí, me está indicando que el 52% de la señal está siendo comprimida y la cantidad restante no está siendo comprimida. Pero otra forma en la que podemos hacer esa misma combinación es con estos controladores que dicen Wet Dry. Aquí donde están los faders podemos también cambiarlos y es un equivalente como el controlador de aquí arriba. Hay que tomar en cuenta que los parámetros de Precomp, Attack, Release y del RMS Size, que lo podemos encontrar en la parte de abajo del ReaComp, se miden y trabajan en milisegundos, es decir, la milésima parte de un segundo, por lo que estamos hablando de unidades de tiempo muy pequeñas. El Precomp, que podría significar precompresión, permite que empiece gradualmente la compresión un número específico de milisegundos antes de que la señal alcance el umbral que establecimos. Es decir, para este ejemplo, establecimos que el threshold, es decir, el umbral de compresión, esté colocado a menos 16.3 decibelios. Imaginemos aquí en este dibujo de forma de onda, aquí podemos ver estos picos o puntos de máxima amplitud están rebasando el umbral de menos 16.3. Entonces con el Precomp podemos definir que el compresor empieza a actuar unos milisegundos antes de que los momentos de máxima amplitud estén rebasando el umbral. Realmente el cambio es muy sutil. Aquí estoy moviendo el Precomp, le estoy indicando al compresor con cuánta anticipación, hablando de milisegundos, el compresor va a empezar a actuar antes de que el threshold sea rebasado. El attack o ataque sirve para establecer el tiempo en el que el compresor alcanza su máximo efecto, o dicho de otro modo, qué tan rápido va a ir respondiendo una vez que el threshold es alcanzado o rebasado. Si el attack se encuentra en 0 milisegundos, significa que la compresión completa será aplicada inmediatamente. El momento de una compresión completa no se va a tardar nada, van a ser 0 milisegundos, va a ser inmediato una vez que el threshold es rebasado. En cuanto mayor sea el tiempo de attack, es decir, cuanto más milisegundos se tarde, por ejemplo, si yo lo dejo aquí, significa que se va a tardar 43 milisegundos en alcanzar el punto de compresión completa. Y en la gráfica del lado derecho lo podemos ver también. Aquí el attack está configurado en 0. Así se vería la representación visual de la onda con un attack mayor a 0 milisegundos. El release sirve para establecer en cuánto tiempo el compresor dejará de comprimir una vez que la señal dejó de rebasar el threshold. Dicho de otro modo, en cuánto tiempo el compresor suelta o va abandonando el punto de una compresión completa a una compresión nula una vez que la señal decae.
Entonces aquí en Reaper vemos que el release está configurado a 100 milisegundos, o sea que en 100 milisegundos el compresor va a ir soltando la señal, una vez que la señal decae y por lo tanto ya no está rebasando el threshold. Si empiezo a mover el release, es decir que se tarde más en soltarlo, por ejemplo, lo voy a dejar ahí en 1820 milisegundos, o sea ya es poco más de un segundo, significa que ese va a ser el tiempo en el que el compresor va a ir soltando una vez que la señal ya dejó de rebasar el umbral. Y lo podemos ver desde el comportamiento de la barra roja del búmetro, que está fluctuando mucho menos. Pero aquí también podemos ver que está tardando en regresar a su punto de origen. Significa que todo ese tiempo sigue sosteniendo la compresión. Entonces, poniendo atención nuevamente en la barra roja del búmetro, si vuelvo a bajar el release, está fluctuando mucho más, indicándonos que el compresor está soltando de una forma muy rápida los niveles de compresión. Ahora, si lo vemos en la gráfica del lado derecho, si bajo el release a 0, como en Reaper, la compresión se está dejando o se está soltando de una forma muy rápida. Pero si es un release más tardado, cambia la forma de onda si modificamos el release. Aquí abajo de donde dice release, vemos una casilla que dice auto release, la cual podemos activar o desactivar. El auto release ayuda a que no haya distorsión de la señal comprimida porque utiliza un release muy corto. Además de que el ReaComp ya lo hace de una forma más automática según lo que vaya detectando la señal, a diferencia de hacerlo de forma manual en el fader de release. El knee size que podemos ver aquí, en términos muy generales, sirve para graduar la forma de la compresión una vez que el threshold ya fue alcanzado y va a ser la forma en la que hará la reducción con respecto al ratio. Es decir, si la compresión va a ser brusca o suave. Si yo aumento el ratio, por ejemplo aquí a 13:1, vemos de inmediato que es una compresión demasiado agresiva, que por cada 13 decibeles que estén rebasando el threshold, el compresor va a permitir salir solamente uno. Entonces con el knee size podemos modular la forma en la que se hará esa transición de compresión. Entonces con el knee size a 0 decibeles es que esta razón de compresión va a ser muy brusca. En cambio, si aumento el knee size, la forma de la compresión va a ser mucho más suave.